Página 32. 1177 a.C. El año en que la civilización se derrumbó, por Eric H. Kline, 2014. Capítulo 1. Acto 1. De armas y el hombre, el siglo XV a.C. 1.3. Descubrimiento y generalidades de los minoicos. De lo que acabamos de ver se desprende que los minoicos de Creta estuvieron en contacto con diversas zonas del antiguo Oriente Próximo durante la Edad del Bronce media y tardía, desde al menos 1800 a.C. Incluso en las cartas de Mari se hace mención de los minoicos y, posiblemente, de un intérprete minoico, o quizá un intérprete para ellos, presente en Ugarit, en el norte de Siria, durante los primeros años del siglo XVIII a.C., donde recibían estaño enviado al oeste desde Mari. No obstante, parece ser que hubo una relación especial con Egipto desde principios del siglo XV, durante la época de Hatshepsut y luego Tutmosis I, razón por la que nuestra historia comienza en este punto temporal. Es interesante señalar que a la civilización minoica la bautizó así el arqueólogo británico Sir Arthur Evans a principios de la década de 1900. No sabemos realmente cómo se llamaban ellos a sí mismos, solo se sabe que egipcios, cananeos y mesopotámicos usaban cada uno un nombre distinto para referirse a ellos. Además, tampoco sabemos de dónde provenían, si bien sospechamos que venían de ciertas áreas de Anatolia/Turquía. No cabe duda de que fundaron una civilización en Creta durante el tercer milenio a.C., que duró hasta aproximadamente 1200 a.C. Mediado este periodo, hacia 1700 a.C., la isla fue asolada por un terremoto terrible que obligó a reconstruir los palacios de Cnosos y el resto de la isla. Pese a todo, los minoicos se recuperaron rápidamente y florecieron como civilización independiente hasta que más adelante, en el segundo milenio, los micénicos invadieron la isla desde la Grecia continental. A partir de entonces, la isla siguió bajo gobierno micénico hasta que todo se derrumbó hacia 1200 a.C. Sir Arthur Evans empezó a excavar en Creta tras seguir la pista a la fuente de las llamadas piedras de leche que encontró a la venta en la plaza del mercado de Atenas. Estas piedras las llevaban las mujeres griegas que habían dado a luz o estaban a punto de hacerlo. Tenían símbolos grabados que Evans no había visto jamás, pero que reconoció como escritura. Les siguió la pista hasta una zona de enterramientos en el monte de Kéfala, en Knossos, Creta, cerca de la gran ciudad moderna de Heraclión, un emplazamiento que Heinrich Schliemann, el arqueólogo que excavó Troya, había tratado de comprar para estudiarlo, aunque en vano. Evans, en cambio, sí logró comprar la tierra y empezó las tareas de excavación en marzo de 1900. Continuó excavando durante varias décadas, dedicando a aquel proyecto casi toda su fortuna personal, y al final publicó sus hallazgos en una colosal obra en varios volúmenes, titulada The Palace of Minos at Knossos. Junto con su leal ayudante escocés, Duncan Mackenzie, Evans sacó a la luz pronto lo que parecía ser un palacio real. De inmediato bautizó la civilización recién descubierta como minoica, en referencia al rey Minos de la leyenda griega, del que se cuenta que gobernó Creta en tiempos antiguos e incluso tuvo un minotauro, mitad hombre, mitad toro, en un laberinto situado en los subterráneos del palacio. Evans recuperó muchas tablillas de arcilla, además de otros objetos, con muestras de escritura, tanto en lineal A, aún sin descifrar, como en lineal B, una forma primitiva del griego que probablemente llegó a Creta por la vía micénica. Ahora bien, no logró descubrir el verdadero nombre de aquellos pueblos, lo cual, como ya he indicado, sigue siendo un misterio incluso para nosotros, pese al siglo largo de excavaciones interrumpidas que se vienen realizando no solo en Knossos sino también en otros muchos lugares de Creta. Evans halló en Knossos numerosas importaciones de Egipto y el Oriente Próximo,
como una tapa de alabastro con una inscripción jeroglífica que dice, el buen Dios, Sehueserenre, hijo de Re, Yan. Yan, uno de los reyes hicsos más conocidos, gobernó durante los primeros años del siglo XVI a.C. Se han encontrado objetos suyos por todo el antiguo Oriente Próximo, pero sigue siendo un misterio cómo llegó esta tapa hasta Creta. También es interesante un jarrón egipcio de alabastro hallado muchos años después, durante otra excavación arqueológica, en una tumba del yacimiento de Katsamba en Creta, una de las ciudades portuarias de la costa norte, vinculada con Knossos. Lleva inscrito el nombre real del faraón Tutmosis III, el buen dios Menjeperre, hijo de Re, Tutmosis, perfecto en transformaciones. Es uno de los escasos objetos hallados en el Egeo con su nombre. Tucídides, historiador griego del siglo V a.C., afirmó que, en aquella época, los minoicos disponían de una flota naval con la que dominaban los mares. Minos fue el primero, de los que conocemos por la tradición, en procurarse una flota y extender su dominio por la mayor parte de lo que hoy llamamos mar griego. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, I. 3-8. Hace unos años, los historiadores bautizaron este dominio del mar como la talasocracia minoica, compuesto del griego thalassa, mar, y kratia, poder. Si bien recientemente esta supuesta supremacía naval minoica se ha puesto en tela de juicio, en los documentos egipcios aparecen referencias a los botes de Keftiu. Keftiu es siempre el término egipcio para aludir a Creta, aunque no está del todo claro si se trataba de botes venidos de Creta, que iban allí o construidos al modo minoico. El sucesor de Evans en el yacimiento, John David Stringfellow Penlebury, manifestó un enorme interés por las posibles conexiones entre Egipto y Creta. Excavó el yacimiento egipcio de Amarna, la capital de Ajenatón, de la que tendremos ocasión de hablar más adelante, y el de Knossos. Penlebury incluso publicó una monografía sobre este tema, que tituló A Egiptiaca, en la que recogió y catalogó todas las importaciones egipcias halladas en Knossos y cualquier otro emplazamiento de la isla, antes de que los paracaidistas alemanes le disparasen mortalmente durante la invasión de Creta, en 1941. Evans y Penlebury hallaron otros objetos importados en Knossos, y durante las décadas posteriores se ha descubierto que, al parecer, los minoicos participaron en negocios de importación y exportación, y se esforzaron por trabar una red de contactos con varios países, además de Egipto. Por ejemplo, en varios yacimientos de Creta, pertenecientes a los contextos de la Edad del Bronce media y tardía, se han recuperado sellos cilíndricos de Mesopotamia y jarras de almacenamiento de Canaán y se ha descubierto cerámica minoica y otros objetos terminados, o al menos mención a ellos, en países que van de Egipto, Israel, Jordania y Chipre hasta Siria e Irak. Página 34.